Hola a todo el mundo. Bueno, lo prometido es deuda. Si nos seguís, sabéis que hemos empezado a tener hace un tiempo atrás un problema en el criadero en el que tenemos bajas, en el criadero 2. Empezamos a tener bajas en el medio de los pasillos, debajo de los refugios y demás. Y en su día, cuando lo identificamos, pues os comenté lo que nos pasaba. Y os dijimos bueno, que era un poco un tema bastante importante y bastante serio como para hacer un vídeo solamente de ese problema, ¿vale? Os ponemos un poco en antecedentes, ¿de acuerdo? Las dos últimas veces que hemos tenido problemas en nuestra granja, incluida esta de ahora, han sido siempre en este mismo recinto, en el criadero 2, ¿vale? El criadero 2 con respecto al otro criadero, al criadero 3, la única diferencia que tiene, bueno, aparte de que está en un sitio un poquito más húmedo, pero la única diferencia que tiene es que tiene malla de sombreo en vez de malla antigranizo. Con esto no quiero deciros que todos tengáis que poner, o que todo el mundo que tenga granja tenga que poner una malla o no, ¿vale? Yo os voy a hablar de lo que pasa en nuestra granja. Y a veces os voy a hablar de lo que creemos que pasa en nuestra granja, no exactamente de lo que pasa, porque si supiéramos exactamente lo que pasa, pues estaréis conmigo en que las cosas irían bien siempre. Entonces, en este recinto, en este criadero, en este C2, ya tuvimos un problema en el que se nos fue toda la producción, del año. Nos pasó en 2019 con unas tormentas de verano, en el mes de julio, que nosotros veníamos regando el criadero y demás, y nos vino unas tormentas, además hizo mucho calor, se concentró mucha humedad, hizo calor y no se evacuó bien la humedad, y fue un exceso de humedad, no se evacuó y se nos fue al garete todo, ¿vale? La situación de hoy, 2023, verano de 2023, es un poquito diferente. No es diferente en la medida en la que contamos con la misma herramienta, es decir, el criadero, o nuestro parque de engorde 2, está exactamente igual que estaba en 2019, perdón. No hemos cambiado la malla todavía y que tenemos el mismo riego y todo igual. Lo que pasa es que de aquella vez aprendimos bastante y este criadero se riega poquísimo, se riega muy poco, muy poco, muy poco. Para que os hagáis una idea, el problema en este criadero ha saltado teniendo dos riegos de 2 minutos cada riego a las 10 menos cuarto de la noche y a las 12 menos cuarto de la noche. Durante 5 días, no ha habido más. ¿Cuál es el problema? Que veníamos de unos días más o menos lluviosos. Si recordáis, el final del mes de mayo, principio del mes de junio, ha sido de tormentas, de lluvias y demás, pero eso lo hemos controlado bastante bien porque el criadero estaba bastante seco, no se ha regado absolutamente nada. Ha empezado a llegar el calor, hemos visto que el criadero se secaba, que el caracol empezaba a dejar un poquito de comida encima de los refugios y pusimos un poquito de riego. Bueno, pues esto ha disparado la caja de Pandora, ¿vale? Ha abierto la caja de Pandora. Entonces vamos a intentar poner un poquito más de claridad para saber un poco mejor qué es lo que ha pasado y si se puede evitar en el futuro, tanto en nuestra granja como en cualquiera de los que lo estéis viendo, ¿vale? Esto, cuando un problema así surge, no surge en todo el criadero, surge en una zona en concreto. De hecho, la zona en concreto en la que ha arrancado esta vez, perdón, es exactamente la misma en la que arrancó en 2019, ¿vale? Entonces, eso ya nos da que pensar que hay algo aquí que no va igual en todo el criadero. Probablemente sea una zona un poquito más húmeda, probablemente sea una zona un poquito más calurosa, probablemente sea una zona en la que no sé, pase alguna cosa diferente. Lo que sí que tenemos claro con respecto a 2019 es que no ha sido un problema de exceso de humedad, porque no tenemos exceso de humedad. Lo que ha sido es un problema de falta de evacuar la humedad. Es decir, tenemos poquita humedad, pero la humedad no ha salido durante el día para afuera, no se ha evaporado. Nosotros, a diferencia de otras granjas, el suelo nuestro, creo que ya os lo hemos comentado más veces, es un suelo muy nivelado, con lo cual por pendiente no perdemos agua, y es un suelo de tierra muy negra, muy compacta, muy, no sé cómo, no es arcillosa, ni mucho menos, es una tierra muy vegetal, es una tierra que llaman de vega, ¿vale? Entonces, por filtración tampoco perdemos agua. Nosotros la única forma que tenemos de evacuar la humedad del criadero es por evaporación.
Y claro, tenemos el problema que tenemos, que nuestra malla de sombreo no nos permite evacuar bien por evaporación. Entonces ese es un problema. Ese es un problema que probablemente se resuelva el año que viene cambiando la malla, aunque está nueva, pero la cambiaremos, porque ya hemos perdido la producción en 2019 y en 2023 la vamos a tener, pero que muy comprometida, y es mucho lo que nos jugamos aquí, ¿vale? Pero luego hay cuestión de detalles, o sea, hay veces que las cosas suceden por puros detalles, por cosas insignificantes. Un nebulizador en mal estado, que no nebuliza bien y que te hace un charco debajo. Un riego mal, o sea, una manguera de riego no tensada, con lo cual hace un bajo, y aunque el nebulizador esté bien, cuando tu sistema de nebulización termina de regar, hacen un poquito de goteo cada nebulizador. Pues claro, si tu manguera de riego hace un badén, pues ahí se va a concentrar más, o sea, va a gotear más ese goteo. No sé, unas temperaturas un poquito más fuertes de lo normal. No sé, al final son puros detalles que te llevan a que empiecen a morirse los primeros caracoles, y una vez que empiezan a morirse los primeros caracoles ya no paran. No sé exactamente por qué. O sea, no os puedo dar la razón ni os puedo dar la solución porque no la tenemos. Lo que sí que sabemos es que aquí se trabaja previniendo problemas. Una vez que tenemos problemas, estamos a merced de ellos. No podemos tomar la iniciativa. Solo tenemos iniciativa cuando no hay problemas en el criadero. Cuando el criadero funciona bien y va con una inercia positiva. Porque cuando esa inercia positiva cambia, el criadero ya no va a poder ser igual. Si seguís los vídeos que hemos ido haciendo desde la suelta del alevín, sabéis, y si no, pues los podéis ver, que por aquí os saldrán, sabéis que tenemos una muy buena cantidad de caracol este año y que ha progresado muy bien en este criadero. Ha funcionado muy bien, la primavera ha sido espectacular. Claro, cuando tu criadero está preparado para lo que está pasando, todo va a favor. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente las condiciones de primavera a verano cambian y que nuestro criadero, nuestro C2, perdón, también nuestro C1, pero nuestro C2, que es en el que estamos, no está preparado para el calor, no está preparado para que suban las temperaturas, porque en realidad lo que hacemos con la malla de sombreo, sí, bajamos un par de grados la temperatura. Si midiésemos con un termómetro, que de hecho lo hemos hecho, si mides fuera, pues tienes, imaginaros, 35 grados, y si mides dentro, 32. Bien, le quitas 3 grados al criadero, pero lo que le estamos quitando es capacidad para evacuar humedad. Y entonces esa temperatura con esa humedad que no sale es el cóctel molotov perfecto para que el caracol empiece a caer. Porque hay una pura cuestión de fisiología del caracol. El caracol no aguanta mucho tiempo con temperaturas altas y humedades altas. Combinadas, ¿eh? Aguanta con temperaturas altas, más o menos, y aguanta con humedades altas si la temperatura es baja. Por ejemplo, en primavera le podéis dar a la granja toda el agua que queráis, sin encharcarla, pero podéis darle todo el agua que queráis, que no la vais a hacer mal. Sin embargo, cuando empezamos a llegar a fechas de finales de junio, principios de julio, en nuestra granja, repito, en nuestra granja, ahí hay que empezar a tener mucho cuidado, porque si la humedad se te acumula, que no tiene por qué ser en un charco, no tiene por qué ser en un charco, porque en el criadero 3 tenemos charcos, en el criadero 3 hay charcos en algunos pasillos y no hay ninguna baja, por lo menos de momento, cruzaremos los dedos, porque esa humedad no se transmite al ambiente, esa humedad sale por la malla de arriba, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos que tengáis en cuenta esto, que sepáis que en un criadero, aunque os suene repetitivo, en un criadero hay que prevenir los problemas. No se pueden luego solucionar los problemas. La solución a este problema pues será cuando termine la campaña, que en este criadero la campaña va a terminar antes que en el otro, lógicamente, porque va a llegar un momento en que ya no nos interesa estar aquí porque hay bajas y bajas y bajas. Entonces, la solución a este problema será el vacío sanitario: roturar, desinfectar, volver a sembrar y a pensar en el año siguiente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Entre primeros de julio que estamos, la primera quincena de julio que estamos, y la primera quincena de septiembre que la campaña terminará, tenemos que sacar el mayor provecho posible a este criadero. Evidentemente ya no van a ser los 2 kilos por metro que teníamos pensado sacar aquí, eso por descontado, eso ya os lo garantizo. Pero bueno, si se puede recoger lo que sea, pues hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo bueno, porque ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho esto,
Espero que el vídeo no quede muy pesado, aunque queda un poco triste. Mi ánimo no es el de otros vídeos, ¿para qué os voy a engañar? No puede serlo, porque esta semana nos hemos llevado un chasco monumental. Pero bueno, si sirve para que en otras granjas se pueda atajar el problema de antemano, o para que podáis tomar mejores decisiones a la hora de hacer vuestras granjas, pues mucho mejor. Y nada, os despido, nos veremos en próximos vídeos, y eso sí, aunque estemos con problemas, darle likes, suscribiros y ponernos comentarios y demás, que todo eso nos ayuda a que el canal crezca, que al final también es un poco de lo que se trata, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.